Mauricio Cárdenas Santamaría. Optimistas, muy confiados. Nuestra lucha ahora es conseguir las firmas. Vamos a conseguir 1 millón de firmas para podernos estar inscribiendo a final de este año para ser candidato presidencial. Es decir, las firmas son nuestro propósito, nuestra causa. Vamos a recorrer a Colombia, pero sobre todo con un mensaje de optimismo, de confianza. Queremos enamorar a Colombia y queremos que Colombia se sienta muy orgullosa de sí mismo. Colombia está a la deriva y Colombia necesita un nuevo rumbo. Y queremos ser quien lidera ese nuevo rumbo para Colombia, para que todos podamos soñar con un mejor país, para que los colombianos nos sintamos más orgullosos de nuestro país. Y dejemos atrás esta etapa mala de charlatanería, de cuentos, donde las cosas se prometen pero no se hacen. Nos les debemos a los colombianos que quieren que las cosas realmente mejoren. A los estudiantes, por ejemplo, a los jóvenes que protestaron hace 4 años. A ellos queremos reconocerlos, validarlos y decirles, ahora sí llegó el momento de que sus sueños, sus frustraciones, se conviertan en transformaciones para Colombia. De manera que este es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es que Colombia avance. Por eso el nombre del movimiento, Avanza Colombia, Avanza Colombia. Todos tenemos que ir caminando y vamos a ir unidos, nos tenemos que unir como país. Somos una gran familia que hoy está fracturada, que está dividida, que necesita aglutinarse, que necesita unirse para luchar por grandes propósitos. ¿Por qué candidatos usted es partidario de una coalición? O sea, todo el candidato Sí, que se inscribe no, tiene la idea de llegar al final, pero hay muchos. yo estoy convencido de que hay que llegar a una consulta en marzo del año 2026 y que ahí salga la mejor opción para Colombia, la opción que más inspire a Colombia, que le dé más garantías, que le dé más seguridad, que le dé también experiencia, conocimiento, que no vaya a improvisar. Colombia no se puede dar el lujo de equivocarse otra vez. Necesita manos expertas, necesita manos que sepan y también manos limpias, eso hay que decirlo. Necesitamos un gobierno que realmente nos permita sacar adelante este país, no quedarnos en unas conversaciones, en unas discusiones. Hoy esto se parece más a un circo, a un entretenimiento. No necesitamos un actor, no necesitamos un entretenedor, necesitamos un director, necesitamos alguien que nos enrute, un buen capitán, que sepa navegar esta tormenta que hay en Colombia hoy, que sepa poner un buen puerto de destino, pero que sobre todo sepa llegar allá. Hoy estamos con el peor capitán posible. Entonces necesitamos seriedad, necesitamos alguien que trabaje, alguien que se esfuerce, pero sobre todo equipo. Alguien que pueda conformar los mejores equipos, los mejores talentos y que se dedique a hacer lo que yo he hecho toda mi vida, es a impulsar talentos, a impulsar personas que quieren trabajar en el servicio público con mística, con dedicación, que impulse carreras. No como los políticos tradicionales, que lo que hacen es apadrinar, pero para que la gente les quede debiendo el favor. No, yo quiero dar las oportunidades para que cada colombiano salga al otro lado, para que cada colombiano emprenda su propio vuelo y llegue hasta donde su impulso, sus ganas, su talento, su esfuerzo, su dedicación lo quiera llevar. ¿Por qué dice usted que Colombia no es país y cuál es el tema de la policrisis? Colombia tiene una crisis fiscal como nunca antes, tiene una crisis de la salud que nunca había tenido, tiene la amenaza de un racionamiento eléctrico, se está quedando sin gas natural, tiene un problema de seguridad que es hoy quizás la principal preocupación de los colombianos. Y todo eso al tiempo. En el pasado hubo presidentes que tuvieron que manejar crisis individualmente, pero no todas estas juntas. Entonces hay una verdadera policrisis, por eso se requiere un presidente que sepa, que conozca, que tenga la experiencia, que desactive esas crisis, pero que al mismo tiempo diga, vamos a trabajar para lograr grandes sueños, a impulsar al sector privado para que haya más inversión. No que la inversión se vaya, sino que la inversión llegue. Vamos a impulsar también la creación de empresas. Hoy la inversión está por el piso, porque no hay confianza, porque no hay garantías, porque no hay seguridad, porque hay mucha incertidumbre. Tenemos un gobierno que lo que le genera a los colombianos es incertidumbre, eso se traduce en ansiedad. Yo quiero ser el presidente de las certezas, el que le habla a Colombia con claridad, con la verdad, el que dice las cosas como son, no el embaucador, no el charlatán, la persona que le dice a los colombianos por dónde vamos a ir, cuál es la realidad, cuáles son nuestras posibilidades, que le habla a los colombianos con seriedad. Ese es el presidente que yo quiero ser. Ese es el contraste más grande con la política que tenemos hoy en día, que es la política de estar permanentemente tratando de embaucar al pueblo colombiano. ¿Y va a hacer más manifestaciones en plaza pública, en la calle? Claro, tenemos que jugárnosla toda.
Lo nuestro es calle, calle, calle. Por eso las firmas nos obligan a salir a la calle. Necesitamos 1 millón de compatriotas que estén dispuestos en este momento a decir: queremos que Mauricio Cárdenas sea el candidato por el movimiento Avanza Colombia. Queremos que sea candidato. Le suma a nuestra democracia, le da una buena opción a Colombia, le da seriedad, le da garantías a la democracia. Yo estoy aquí dejándolo todo, me juego todo, me voy a la calle, no me van a intimidar, no me van a amenazar quienes quieren hoy generar en la democracia preocupación, inseguridad, quienes están amenazando a nuestra democracia. No nos vamos a dejar. Con mayor convicción, con mayor firmeza, vamos a salir a recorrer a Colombia, a seguir oyendo a los colombianos. ¿Por qué? Porque este movimiento lo primero que quiere es enamorar a Colombia, que Colombia se sienta orgullosa, que crea que hay un futuro, que los jóvenes no se quieran ir de Colombia, que vean acá que están aquí sus oportunidades. Eso es lo que yo quiero, construir eso. Y es de la mano de todos los colombianos. Esto no lo vamos a hacer, esto no es un proyecto de individualismos, este no es un proyecto donde haya un candidato, no. Todos tenemos que ser activos, todos tenemos que actuar ya, todos tenemos que salir a la calle. Lo que hay en juego es muy importante. Las elecciones del 2026, lo digo con convicción, son las más importantes para Colombia. Aquí nos jugamos el todo por el todo. O seguimos por este camino por el que vamos, que es un camino que no nos está trayendo progreso, que genera mucha insatisfacción, que tiene fracturada a Colombia, o nos unimos y avanzamos. Yo quiero ser el líder que le da a Colombia esa ruta para que Colombia avance, para que Colombia encuentre su nuevo rumbo. Ese soy yo, Mauricio Cárdenas. Doctor, ¿a quién ve en esa consulta que dice con quién ha hablado o con quién va a hablar para una eventual consulta, como usted dice en marzo? Yo estoy abierto a todas las opciones que impliquen que Colombia realmente pase esta página de los gobiernos charlatanes, de los gobiernos que no hacen, de los gobiernos que provocan, de los gobiernos que quieren incendiar a Colombia. Estoy alrededor de cualquier candidatura que implique tomar un camino que sea el camino efectivo, el camino serio, el camino basado no en el instinto, no en la ideología, no en los dogmas, sino en la realidad, en las soluciones concretas. Ese es el camino, ese es el camino. Soy la antítesis de lo que representa un gobierno como el que tenemos hoy en día. Eso es lo que yo quiero defender, y quienes estén en esa orilla, en esa línea, estoy completamente dispuesto a ir a una consulta en marzo del año entrante. ¿Cómo vio la suspensión del Consejo de Estado del decreto que convoca la consulta popular? Necesaria, la consulta popular era un gran engaño, es un gran engaño. ¿Por qué? Porque ya se sacó una reforma laboral, ya se terminó el debate. ¿Por qué una consulta popular cuando ya hay una reforma laboral? Porque el gobierno lo que quiere es utilizar la plata de todos nosotros, los impuestos, para hacer política, para salir supuestamente a defender una consulta popular donde las preguntas son todas aspiracionales, todo el mundo quiere decir sí, pero en el fondo lo que quiere hacer el gobierno es utilizar los recursos públicos para estar en ese plan de campaña. El gobierno debería estar más bien cumpliendo sus metas, cumpliendo sus promesas, dándole la seguridad a quienes estamos en este ejercicio democrático y manejando bien las finanzas públicas, entregando un país en orden. No va a hacer nada de eso, va a entregar un país desequilibrado en materia fiscal, va a entregar un país polarizado y va a entregar un país sin salud y con un problema de seguridad en todo el territorio. Así no ha sido la democracia colombiana. Esa no es la democracia. La democracia debe darle al gobierno que sale la obligación de garantizar unas elecciones y de entregar una casa en orden y entregar el país lo mejor posible. Este país va a quedar destruido. ¿Por qué? Porque este gobierno, la intención que tiene es generar caos para tratar de pescar río revuelto. Por eso las elecciones del año entrante son las más importantes y por eso es nuestra democracia, las mismas elecciones, lo que está en peligro. Todos nos debemos activar, todos debemos salir a defender nuestra democracia, todos debemos salir a hacer política ya, no esperar al día de elecciones. Doctor, finalmente, ¿ya le han reforzado su sistema de seguridad de acuerdo a lo que habían dicho hablando en esa comisión electoral para todos los precandidatos? No, nadie me ha hecho ninguna llamada, nadie se ha preocupado por ese tema. Solo los amigos, solo personas cercanas, pero del Estado colombiano, nada, absolutamente nada, cero. Yo quiero devolverlo a la reforma laboral. Quien vaya a asumir en la presidencia justamente va a tener que lidiar con esa transición de esta nueva reforma que se está aprobando en el Congreso. ¿Cuál sería en su caso la propuesta, los mecanismos para ayudar a ese impulso con la reforma que están tramitando?
En materia laboral el país necesita más cambios todavía. Esta reforma es insuficiente. Con esta reforma, millones de colombianos que trabajan en la informalidad, con un mal sueldo, sin prestaciones, sin garantías, sin acceso al crédito, seguirán en la informalidad. En mi gobierno haremos otra reforma distinta para asegurar que la informalidad en Colombia desaparezca, para asegurar que los trabajos que se generan en Colombia sean formales. De nada le sirve un saludo a la bandera, una reforma que no le mejora las condiciones de vida a ningún trabajador informal. Esta reforma lo que hace es mejorar las condiciones para algunos trabajadores que ya están en la formalidad, pero más de la mitad de la población colombiana, 60% de los trabajadores colombianos, no ganan nada con esta reforma. Mi reforma será orientada a que ese 60% que hoy no tiene un contrato, que no tiene prestaciones, que tiene una mala remuneración, pase a ser un trabajador formal. Eso es lo que le da estabilidad, eso es lo que le da tranquilidad a los hogares en Colombia. Muchas gracias. Gracias.